Algunos dinosaurios, descubiertos a finales de 1800 y principios de 1900, se han vuelto tan icónicos y reconocidos que han logrado hacerse un nombre en la cultura popular en todo el mundo. Es común ver la cara de un Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, estampada en juguetes para niños, tarjetas de cumpleaños, videojuegos y películas, junto con el súper famoso Triceratops, Stegosaurus y Brachiosaurus. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Desde que estos primeros descubrimientos se infiltraron en la cultura popular, cientos de nuevos géneros de dinosaurios se han dado a conocer a la ciencia, y algunos de ellos han estado presentes el tiempo suficiente para comenzar a penetrar en la conciencia y comprensión del público general sobre los dinosaurios. Piensa en algunos de los clásicos más modernos cuando se trata de géneros de dinosaurios. Dericinosaurus, con sus icónicas garras. Spinosaurus, con su inmenso tamaño y extraña forma corporal. Argentinosaurus, como uno de los seres vivos más grandes que jamás han existido. Y ahora, la última incorporación a este increíble escuadrón de icónicos reptiles extintos es el Carnotaurus, también conocido como el toro carnívoro. Es posible que reconozcas a este extraño abelisáurido sudamericano de las recientes entregas de la franquicia Jurassic World, o incluso de la primera serie de Prehistoric Planet de Apple Televisión que se emitió en 2022. Con la forma clásica y el poder de un gran terópodo, este dinosaurio posee algunas otras características que lo hacen destacar entre la multitud. Cuernos similares a los de un toro en la parte superior de su cráneo, y brazos cómicamente pequeños que incluso harían que los tiranosáuridos sintieran lástima. Sin embargo, hay mucho más en la historia de Carnotaurus que solo su aparición en los medios populares, y hoy estaremos explorando este dinosaurio en gran detalle. Vamos a ver cómo se descubrió y nombró el género, cómo era en vida, dónde vivía y cómo se comportaba. Relájate mientras viajamos de regreso a la Sudamérica prehistórica para conocer a una de las principales nuevas caras de la paleontología, Carnotaurus. Carnotaurus ostreae, la única especie del género Carnotaurus, era un dinosaurio terópodo depredador grande pero de construcción ligera que existió en lo que ahora es el país de Argentina en Sudamérica desde hace alrededor de 71 millones de años hasta hace alrededor de 69 millones de años. La época en la que este dinosaurio estaba vivo se conocía como la etapa maastrichtiana del período Cretácico tardío, el punto final de la era mesozoica, que vio el eventual fin de los dinosaurios cuando un enorme meteorito cayó a la Tierra en el Golfo de México. De todos los dinosaurios depredadores conocidos del hemisferio sur, y ciertamente de Sudamérica, Carnotaurus es el mejor conocido, a pesar de que los paleontólogos solo han recuperado un esqueleto de las profundidades de la Tierra. Carnotaurus era un abelisáurido y miembro del clado Farilosauria dentro de la familia Abelisaurida. Los abelisáuridos, como descubriremos más tarde, fueron uno de los principales grupos de dinosaurios depredadores vivos durante el período Cretácico, todos los cuales estaban presentes en Gondwana. Gondwana era el nombre de un enorme supercontinente presente en el mundo durante el Cretácico, que era efectivamente una combinación de muchas masas terrestres que conocemos hoy, incluyendo Sudamérica, África, el subcontinente indio, Madagascar y tanto Australia como Nueva Zelanda. Gondwana eventualmente se rompería y se extendería por todo el hemisferio sur en la siguiente era cenozoica,
para formar lo que conocemos como casi la mitad de la Tierra en nuestro planeta hoy en día. Como todos los terópodos, el Carnotaurus era un dinosaurio bípedo y se alimentaba exclusivamente de carne. El único esqueleto conocido por la ciencia muestra un dinosaurio individual que medía entre 7,5 a 8 metros de longitud, lo que, comparado con los otros miembros de la familia Abelisaurida, coloca al Carnotaurus como uno de sus miembros más grandes. A diferencia de muchos de los grandes terópodos comunes que vagaban por el mundo del Cretácico, el Carnotaurus parecía ser un dinosaurio particularmente especializado, cuyo cuerpo había evolucionado una serie de características y capacidades únicas para adaptarse a un estilo de vida más reducido que el de sus contemporáneos. Entraremos en mucho más detalle sobre estas características más adelante en el video. Pero quizás lo más notable de todas las adaptaciones de Carnotaurus fueron sus cuernos craneales y sus pequeños brazos, dos características que faltaban en tal grado en casi todos los demás dinosaurios carnívoros que jamás evolucionaron. Al observar un Carnotaurus vivo, lo primero que notarías es su impresionante estructura craneal. El cráneo en total medía alrededor de 60 centímetros de longitud, desde la punta del hocico hasta el punto donde se conectaba con el cuello. Era un cráneo corto y profundo con un hocico ancho, lo que le daba a la cabeza en general una apariencia tosca, drásticamente diferente de muchos otros depredadores del Cretácico. Los impresionantes cuernos, de aproximadamente 15 centímetros cada uno en longitud, sobresalían por encima de los ojos, gruesos y afilados, no muy diferentes a los de una cabra juvenil moderna. Estos cuernos estaban hechos de hueso y eran extremadamente duros. Se ha sugerido, en años tan tempranos como 1990, que esta no era la imagen completa de los cráneos de Carnotaurus. Estos huesos pueden haber servido como puntos de unión para capas aún más grandes de queratina, lo que significa que los cuernos de este dinosaurio podrían haber adoptado muchas formas y tamaños. Quizás se extendían horizontalmente desde cada flanco del cráneo, o quizás estaban curvados hacia abajo, como los de un toro moderno. De cualquier manera, si esta teoría es correcta, Carnotaurus habría sido una vista temible, una que pocos dinosaurios contemporáneos de esta época podían intimidar. ¿Cuál era el propósito de estos cuernos? Los científicos parecen creer que estos cuernos se usaban en exhibiciones potencialmente violentas, o competencias para ganar a una pareja o expulsar a un intruso del territorio. Un Carnotaurus con cuernos fuertes y poderosos podría usarlos en una emergencia, quizás golpeando los flancos de los dinosaurios oponentes o dando golpes contundentes en la cabeza o el cuello. Potencialmente, la sola vista de los cuernos podría haber sido suficiente para hacer retroceder a un intruso o rival. Aunque estaban ligeramente construidos, estos dinosaurios eran impresionantemente poderosos y una pelea física podría haber sido costosa para ambos lados. Los dientes de Carnotaurus eran relativamente anchos, espaciados muy juntos en la boca, un descubrimiento relativamente nuevo después de que se determinó en 2020 que los dientes en el esqueleto original habían sido dañados y mal identificados como estructuras delgadas y largas. 16 dientes más grandes alineados en cada lado de la mandíbula superior, mientras que 15 más cortos estaban empacados en la mandíbula inferior. Fue la mandíbula superior la que le dio al cráneo su característica forma corta y profunda. Era la parte principal del cráneo del dinosaurio. La mandíbula inferior, por otro lado, era delgada y se estrechaba contra la superior en forma de cuña.
Las diferencias en los tamaños de las mandíbulas no significa que el dinosaurio tuviera una fuerza de mordida débil. Todo lo contrario, de hecho. Las conexiones sueltas en secciones del cráneo significaban que este dinosaurio podía abrir la boca ampliamente y la mandíbula era muy flexible, capaz de proporcionar mordidas rápidas y poderosas. El cráneo estaba seguido por 10 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 6 vértebras sacras y un número indeterminado de vértebras de la cola. El dinosaurio habría mantenido su cuerpo recto y su cuello era grueso y resistente. Se piensa, debido al tamaño de los huesos presentes en esta región, que habría habido suficiente espacio para poderosos músculos del cuello en Carnotaurus, lo que añade a la teoría de que estos dinosaurios podrían haber participado en dramáticos combates de lucha con sus cuernos. La segunda característica más notable de este dinosaurio en vida habría sido sin duda sus brazos, o la falta de estos en términos de tamaño. En relación con el tamaño de su cuerpo, Carnotaurus era el dueño de los brazos más pequeños de cualquier dinosaurio carnívoro. Estas estructuras relativamente pequeñas eran enanas incluso comparadas con los brazos de los tiranosaurios, cuyos pequeños miembros frontales son relativamente objeto de discusión e incluso de bromas. Los brazos del Carnotaurus no habrían parecido más que tubos regordetes sobresaliendo de los hombros, con un antebrazo que es solo una mísera cuarta parte del tamaño del brazo superior. Aunque el brazo poseía 4 dígitos, solo los 2 centrales se extendían en dedos externos. El cuarto dedo pudo haber creado una espuela o muñón en el lado de la mano del dinosaurio, mientras que el primer dígito era esencialmente inexistente en el exterior del animal. El dinosaurio no podía mover estos dedos en absoluto y puede que ni siquiera hayan terminado en garras. Se piensa que las extremidades de Carnotaurus podrían haber sido vestigiales. Esencialmente, esto significa que han sido reducidas por la evolución al mínimo absoluto, dada su falta de necesidad o uso particular en el estilo de vida del animal. Dado unos cuantos millones de años más, quizás los descendientes de Carnotaurus podrían haber reducido aún más sus extremidades anteriores, hasta un estado aún más atrofiado. Esto se puede ver en algunas especies de aves modernas. Los casuarios, emúes y kiwis de Oceanía y el sudeste asiático casi carecen de alas por completo. Reducidos a pequeños miembros anteriores con puntas de estructuras de plumas debido a la falta de uso después de que las aves evolucionaron para volverse incapaces de volar. Otra idea es que estas extremidades conservaron una función: la exhibición de todas las cosas. Siempre existe la posibilidad de que estas estructuras fueran llamativas o de colores brillantes para atraer la atención de una pareja. Quizás el dinosaurio agitaba frenéticamente sus brazos en el aire para crear un deslumbrante espectáculo de contraste de color, con el fin de atraer la atención de un posible compañero. Carnotaurus es tan conocido para la ciencia como resultado de la condición del único esqueleto que los científicos han descubierto. No solo se desenterró este esqueleto casi completo en condiciones casi perfectas, sino que incluso tenemos evidencia de segmentos de piel fosilizados en las rocas en las que se descubrió. Al estudiar las impresiones en las rocas, los paleontólogos han podido determinar que la piel de Carnotaurus era áspera y altamente texturizada. Parches de surcos, protuberancias, grietas y aberturas implican que el dinosaurio estaba cubierto con una estructura similar a un mosaico de escamas planas, no muy diferente a las que se encuentran en el cocodrilo o caimán moderno. Estas escamas no se superponían y parecían variar en todo el cuerpo.
En algunas regiones, la piel estaba incrustada con agujeros y picos, con grandes escamas colocadas muy juntas. En otras, había más de un patrón dominado por surcos y pozos, con escamas más pequeñas y aparentemente incoherentes. Se piensa que en el cuerpo del dinosaurio, algunas de estas escamas pueden haberse adaptado en escudos, utilizados para fines defensivos cuando entraban en combate profundo con miembros de la misma especie. Con todas estas estructuras y características altamente afinadas combinadas, Carnotaurus era un depredador poderoso. Como uno de los animales más grandes en las regiones que ocupaba, probablemente habría cazado presas muy grandes. Estos incluían grandes herbívoros, quizás incluso aquellos tan grandes como los saurópodos que viajaban en manadas a través de la antigua Sudamérica. Un mordisco con todo el peso de las mandíbulas de Carnotaurus podría haber pesado con una fuerza de poco más de 7.000 newtons, lo que significa que los ataques repetidos a grandes animales eran suficientes para causar un daño serio a las presas potenciales. Las hienas, leones y tigres modernos, aunque ciertamente no presumen de las mordeduras más poderosas en el reino animal, logran derribar a sus presas con fuerzas de mordida de alrededor de 4.500 newtons. Aunque habría sido superado por los cocodrilos y algunos tiburones, el Carnotaurus aún podría infligir heridas devastadoras a su presa solo con sus dientes. Algunas teorías incluso afirman que el terópodo usaba su mandíbula superior, incluyendo los dientes, como un garrote, abriendo su boca y golpeando con la mandíbula primero, hacia abajo sobre su víctima. Por el contrario, también existe una teoría en curso que debido a la fuerza de mordida relativamente menor ejercida por el Carnotaurus, puede que no haya cazado animales grandes en absoluto, sino que en cambio persiguió a criaturas más pequeñas a través del sotobosque. En lugar de arrancar trozos de carne, tal vez habría consumido pequeños mamíferos y reptiles en un solo movimiento rápido. La primera teoría tal como está parece más probable que sea cierta, y todavía se piensa que el Carnotaurus cazaba agresivamente a los animales grandes. Un análisis reciente del Carnotaurus muestra un hecho sorprendente. Quizás fue uno de los dinosaurios depredadores más rápidos conocidos en todo el Mesozoico. La investigación para determinar esto se realizó examinando los huesos de las patas del Carnotaurus y los puntos de unión de los músculos junto a ellos. Se pensaba que el dinosaurio en su totalidad pesaba alrededor de 2.000 libras, solo 4 veces el peso de un león moderno. Para un gran dinosaurio terópodo depredador, estaba ligeramente construido y no tenía mucho peso que lo frenara cuando se trataba de correr tras su presa. Los músculos caudofemorales, ubicados en los muslos del dinosaurio, habrían pesado alrededor de 300 libras en total. Cuando los científicos tomaron en consideración el tamaño, peso y posición de la cola del animal en relación con su cuerpo, el peso relativamente ligero del cuerpo del dinosaurio y la fuerza que podían ejercer los músculos de las piernas, se decidió que el Carnotaurus podía correr a través de los bosques y costas de su antiguo hogar argentino a velocidades anormalmente altas para un gran depredador. Aunque no habría sido tan rápido y ágil como sus lejanos primos dromaeosaurios y ornitomímidos, habría sido capaz de perseguir a su presa a velocidades considerables, lo que lo convertiría en un cazador especialmente eficiente. Como ahora sabes, solo se ha descubierto un ejemplar de Carnotaurus austrae y está casi inmaculadamente preservado.
fue descubierto por un equipo liderado por José Bonaparte, un paleontólogo argentino consumado y famoso por su trabajo en los dinosaurios de Sudamérica. Él y su equipo desenterraron el icónico terópodo en 1984 en la misma expedición que introduciría un Margasaurus, una especie de saurópodo extraño al mundo. La expedición fue patrocinada por la Sociedad Geográfica Nacional y había visto previamente a Bonaparte y su equipo partir hacia las selvas de Argentina 7 veces antes, para buscar vertebrados de los periodos Jurásico y Cretácico de Sudamérica. De todos los lugares, de hecho fue una granja la que ocultaba el esqueleto bajo la tierra. No muy lejos de Bajada Moreno, en la provincia de Chubut, en Argentina, el esqueleto estuvo en espera durante unos 70 millones de años, antes de que los primeros seres humanos lo vieran, incrustado profundamente dentro de una concreción de hematita muy dura. A José y su equipo les llevó mucho tiempo extraer cuidadosamente los huesos de la roca. Pero finalmente, Carnotaurus fue mostrado al mundo el año siguiente, en 1985. Carnotaurus se traduce al español como toro de carne, lo que ha ayudado a desarrollar el apodo del dinosaurio, el toro carnívoro. El nombre de esta especie, Sostreae, se dio en agradecimiento al dueño de la granja, Ángel Sostreae, en la que se descubrió el fósil. El grado de conservación y el hecho de que el esqueleto esté casi completo ha llevado a que el Carnotaurus sea uno de los terópodos más comprendidos y con mucho, el abelisáurido más comprendido. El fósil se exhibe con orgullo hoy en día en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Buenos Aires, Argentina, donde ha permanecido desde su descubrimiento. Las réplicas y esculturas basadas en este esqueleto se pueden ver en varios museos alrededor del mundo. Se cree que al esqueleto desenterrado por José Bonaparte y su equipo solo le faltan algunas secciones de la cola y las patas traseras, que fueron destruidas debido a la erosión a lo largo de los milenios en los que el dinosaurio quedó enterrado en la tierra. Pertenece a un Carnotaurus adulto. Las articulaciones fusionadas en la caja craneal se utilizan como evidencia para proponer esto. En el momento del descubrimiento, se encontró acostado sobre su lado derecho con la cabeza y el cuello extendidos a lo largo de la parte posterior del torso, una pose típica vista en muchos terópodos que se han conservado lo suficientemente bien en rocas prehistóricas. Aunque fue un hallazgo muy afortunado y, de hecho, se conservó bien, algunos elementos del cráneo se han deformado y movido con el tiempo, lo que significa que los científicos han tenido que descifrar la estructura completa de la cara y la cabeza de este dinosaurio con el tiempo. Hemos usado la frase abelisáurido varias veces en este video, pero ¿qué era exactamente uno y qué hizo que Carnotaurus fuera uno? Los abelisáuridos eran un grupo de dinosaurios terópodos grandes y poderosos, todos los cuales eran carnívoros. Vivieron durante el período Cretácico en el supercontinente de Gondwana. Los primeros abelisáuridos aparecen en el registro fósil hacia el final del período Jurásico y se han descubierto dientes que se cree que pertenecían a un abelisáurido en Portugal, pero estas son excepciones a las tendencias. Los últimos abelisáuridos parecen haber sido exterminados junto con el resto de los dinosaurios en el catastrófico evento de extinción del Cretácico, lo que significa que algunos miembros de la familia del Carnotaurus estuvieron entre las últimas especies de dinosaurios en extinguirse.
Sin embargo, se cree que el Carnotaurus se extinguió 3 millones de años antes del catastrófico final de la era Mesozoica. Los abelisáuridos generalmente eran dinosaurios de construcción robusta, con cráneos extravagantes y ornamentados. La piel de estos dinosaurios, o las superficies de los huesos mismos, a menudo eran ásperas y surcadas, llenas de osteodermos y escudos utilizados para fines defensivos u ofensivos. Eran grandes, pero no tan grandes como muchas especies de otros grandes carnívoros, como el Tyrannosaurus o el Spinosaurus, midiendo típicamente entre 5 y 9 metros de longitud desde la punta del hocico hasta la punta de la cola. Aunque es posible que una especie sin nombre de Kenia haya alcanzado hasta 12 metros en total, de hecho, las extremidades traseras son una excelente manera para que los científicos identifiquen si su dinosaurio es un abelisáurido o no. Muchos de estos dinosaurios presentan huesos superiores del tobillo fusionados, conectados tanto entre sí como con el hueso de la tibia en la pierna. Las tibias de los ambalosaurios son más cortas que sus fíbulas, lo que da la característica construcción robusta de estos dinosaurios. Cada pie tenía 3 dígitos, con uno extra que no hacía contacto con el suelo. Muchos cráneos de abelosaurios, como el que se ve en Carnotaurus, eran profundos y cortos, algunos de los cuales eran casi tan altos como largos, y muchos de estos cráneos presentaban las clásicas ranuras y fosas que se ven en gran parte del cuerpo típico de un abelosaurio. Todos los abelosaurios tenían pequeñas extremidades delanteras, pero ninguna estaba tan reducida como las de Carnotaurus. Los abalasáuridos se encontraban más comúnmente en América del Sur y África, con poblaciones más aisladas en India y Oceanía. A lo largo de su amplio rango, evolucionaron en muchas formas impresionantes, enormes terópodos, distinto a cualquier ser vivo actual. En otras partes de Sudamérica, por ejemplo, vivía Hilocalesia, un dinosaurio conocido por la formación centelleante de Argentina, también conocida por albergar al poderoso saurópodo Argentinosaurus. La formación del continente también es conocida por Scorpio venidor, un Crixinatosaurus y un Velosaurus en sí, todos los cuales, aunque no tan conocidos como el infame Carnotaurus, eran animales igualmente impresionantes y poderosos que cazaban sus propias presas grandes en sus propias regiones. África vio el surgimiento de los abelisaurios, que se convirtieron en algunos de los principales depredadores del continente durante el Cretácico. El más famoso de estos dinosaurios fue Majungasaurus, de la isla de Madagascar. Vivió hasta el final del Cretácico tardío y notablemente se conoce por restos que contienen heridas de mordedura de lo que podría ser potencialmente un miembro de su propia especie, lo que lo convierte en uno de los únicos dinosaurios que se cree que practicaron el canibalismo. Asia, específicamente lo que eventualmente se convertiría en el subcontinente indio, es conocida por una serie de impresionantes abelisáuridos. Entre ellos estaba el Rogesaurus de 6 metros de largo, un depredador ápex que habitaba en el bosque, e Indosaurus, un género de abelisaurio poco conocido y misterioso que fue descubierto por primera vez en 1933. Otras caras temibles en la familia Abelisauridae incluyen Harrugops, Aucosaurus y Obelisaurus. Carnotaurus fue descubierto por primera vez en las rocas de la formación La Colonia de Argentina,
donde actuaba como el depredador principal de la región que habitaba. La formación. La colonia en el Cretácico tardío era un ambiente boscoso costero exuberante, lleno de vegetación y aguas azules cristalinas. Muchas de las plantas conocidas de la formación La Colonia eran acuáticas, representando una mezcla de angiospermas, o plantas con flores, y gimnospermas, o plantas que producen semillas. Además de esto, había múltiples plantas pteridofitas, que se sabe que producen esporas, no flores o semillas. Muchos de estos últimos habrían cubierto el suelo del bosque en formas de colas de caballo y helechos, mientras que enormes coníferas se alzaban sobre el paisaje, ocasionalmente dividido por claros en el bosque y grandes áreas abiertas al borde del agua. Habría sido un área de gran diversidad y belleza natural, llena de color y vida. Los animales de la formación La Colonia, como muchos sitios de fósiles a lo largo de la era mesozoica, están representados en su mayoría por reptiles, y no solo dinosaurios. A lo largo de las vías fluviales y costas de la antigua Argentina habrían vivido varias especies de tortugas extintas, quizás listas para ser recogidas por carnívoros que pasaban como el Carnotaurus y sus crías. Algunas especies de la formación La Colonia representan tortugas de cuello lateral, como Yamino-Kelis, un representante de un grupo actualmente existente que contiene algunos de los reptiles más extraños vivos hoy en día. Muchas tortugas modernas de cuello lateral presumen de cuellos largos, delgados y flexibles, lo que las hace bastante diferentes a muchas otras especies de su familia, y este antiguo ancestro probablemente era muy similar. En otros lugares vivían las semis de Patagonia, un tipo de tortuga de tallo, que habrían parecido mucho a las tortugas de agua dulce o tortugas de estanque que se encuentran en las vías fluviales de hoy en día. Mientras el Carnotaurus patrullaba las costas de su hogar verde y frondoso, podría haber visto ocasionalmente un gran salpicón en su visión periférica, en el mar, causado por un gran reptil que rompía la superficie del agua. Esto habría sido un breve vistazo a un plesiosaurio, el homólogo del Cretácico a las focas y delfines que cazan peces en los mares de la actualidad. De las dos especies nombradas que se sabe que habitaban las aguas de la formación La Colonia, Sulcasuchus era un representante más pequeño con un cuello más corto y un hocico más largo y delgado, perfecto para entrar y salir de los bancos de peces para atrapar individuos desde dentro, mientras que Caguanectes, con 3 metros de largo, tenía una forma mucho más tradicional. Con su largo cuello, no habría necesitado sumergirse completamente en un banco de peces, y podría pasar gran parte de su tiempo metiendo su cuello en el frenesí para seleccionar uno o dos a la vez. La presencia de tales grandes depredadores marinos indica que, justo en la costa de la formación La Colonia, todo un mundo de vida silvestre se desplazaba y barría a través de arrecifes y formaciones rocosas. La formación La Colonia es conocida también por su vida de dinosaurios, pero sorprendentemente, el único dinosaurio de la zona que ha sido nombrado y descrito es nuestro Carnotaurus. Carnotaurus no fue el único abelisáurido presente en la región, y la otra especie se conoce a partir de un esqueleto bastante completo, pero aún no ha recibido un nombre o descripción. Se conoce un anquilosaurio de la región, pero solo a partir de un único osteodermo incrustado en una roca argentina sin descripción. Esta no es suficiente información para que los científicos puedan describirlo de manera confiable, y tal como está, este dinosaurio no tiene nombre.
Comparte este hecho con un titanosaurio no descrito, conocido por dos fragmentos de vértebras y dos huesos metatarsales del pie de un terópodo indeterminado. Junto a estos se encuentra un hadrosauroide desconocido, conocido por algunos fragmentos de vértebras. Podemos tener un largo camino por recorrer antes de que la vida de los dinosaurios de la formación La Colonia se nos muestre en pleno tecnicolor, pero sabemos por la vida vegetal y los animales existentes de la región que esto probablemente solo está rascando la superficie de lo que esta antigua tierra tiene para ofrecer. Además, la formación La Colonia era algo así como un baluarte para las especies de mamíferos prehistóricos. Muchos mamíferos, a lo largo de la era mesozoica, habrían sido pequeñas y discretas criaturas parecidas a musarañas. Difíciles de detectar, sí, pero de ninguna manera aburridas. Estos animales habrían estado esperando su momento a lo largo de los milenios, viviendo en las sombras de gigantes como el Carnotaurus, listos para atacar cuando su momento fuera el correcto. Tan pronto como el asteroide impactó, los mamíferos pudieron comenzar su ascenso al trono, floreciendo en todo tipo de formas nuevas y extrañas, aún no vistas en la naturaleza en ese momento. Mientras que se conocen más de 300 especímenes de mamíferos individuales de la formación La Colonia. Estos descubrimientos generalmente solo provienen de 3 especies distintas. Entre la hojarasca del suelo del bosque vivían Argentodites coloniensis, Rigatherium bonodontum y Colonia therium salinski. Se piensa que estos mamíferos podrían haber sido multituberculados, nombrados así por los crecimientos adicionales presentes en sus dientes. Los multituberculados constituían la mayoría de los mamíferos encontrados a lo largo de la era mesozoica, y apenas habían comenzado a diversificarse en formas cada vez más elaboradas a medida que los dinosaurios comenzaban a disminuir en número hacia el final del Cretácico. Hacia el final de la era, algunos de estos animales habían comenzado a evolucionar desde sus vidas de vivir tímidamente en el sotobosque. Algunos de ellos se lanzaron al agua, mientras que otros preferían los árboles. Muchos podían encontrarse en desiertos, mientras que otros preferían hábitats montañosos. Unos pocos selectos incluso se convirtieron en depredadores, cazando a miembros de su propia especie, tal como los dinosaurios habían estado haciendo durante millones de años antes. Sus días de gloria aún estaban por llegar, pero estos pequeños mamíferos estaban bien encaminados hacia el éxito. En los últimos años, el Carnotaurus ha sido representado en cada vez más piezas de medios populares sobre dinosaurios. La más grande de estas, como era de esperar, ha sido la franquicia de Jurassic World. Podrías pensar, basándote en nuestros otros videos que mencionan a menudo esta serie de películas científicamente defectuosas, que los productores de las películas habrían representado completamente mal al dinosaurio. Pero, el Carnotaurus que aparece en la segunda entrega de la trilogía, Reino Caído, pareció crear una buena reconstrucción del abelisaurio sudamericano. Los cuernos estaban allí, los brazos pequeños estaban allí, el dinosaurio estaba soportado por una cola larga y afilada, y la formación del cráneo era casi precisa. La única diferencia entre el modelo de la película y el dinosaurio de la vida real era la estructura corporal del dinosaurio. Es probable que el Carnotaurus de la vida real fuera más delgado y menos robusto que los dinosaurios mostrados en la película, pero dado el hecho de que este es casi el dinosaurio más preciso representado por la serie, es solo un error muy menor. También se puede decir que Carnotaurus se robó el espectáculo en el planeta prehistórico del 2022.
un documental asombroso y preciso desarrollado para Apple Televisión narrado por el legendario Sir David Attenborough. Carnotaurus fue presentado en el episodio de Bosques de la serie de 5 partes, donde se mostró a un macho construyendo una estructura similar a un nido en un claro verde y frondoso. Se le acerca una hembra, a quien luego intenta conquistar en una exhibición de apareamiento espectacularmente extraña. Levanta su cola y alterna el pisoteo de sus pies. Repetidamente lanza su cuerpo hacia atrás y agita sus pequeños brazos en círculo, que se muestra de un color azul eléctrico en la parte inferior. Esto es especulación basada en la ciencia y el comportamiento animal moderno, por supuesto, pero hizo una excelente y entrañable parte de un espectáculo de televisión ya espectacular. Así que eso fue un resumen de la vida, descubrimiento y evolución de Carnotaurus, uno de los dinosaurios más espectaculares que jamás haya vivido. Carnotaurus es un testimonio de la diversidad y especialización de los dinosaurios a lo largo del período Mesozoico. A primera vista, puede parecer que muchos terópodos grandes adoptaron planes corporales similares. Pero al observar más de cerca a los dinosaurios atípicos, como este abelisaurio sudamericano, podemos ver que estos animales eran extremadamente diferentes. Además, es muy refrescante ver algunos géneros de dinosaurios más nuevos y extraños acaparando la atención en los últimos años. Por increíbles que fueran iconos como el Tyrannosaurus, el mundo de los terópodos está lleno de maravillas esperando ser descubiertas.